Volata Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. A muy poquitos días para que empiece el Tour de Francia femenino y aún con el masculino en marcha, en Volata Radio hemos mantenido una charla con la actual campeona de España en ruta y corredora del Movistar Team, Sara Martín. La ciclista de Aranda del Duero es graduada en Química y se ha consolidado como una de las gregarias todoterreno del equipo telefónico. Con Sara hablamos de cómo encara el equipo el Tour después de un gran Giro de Italia, de sus inicios en el ciclismo y de cómo tuvo que combinar ciclismo y estudios, de su victoria en el Campeonato de España y de la importancia de equipos como el Sopela Women's Team, ya desaparecido, entre otros muchos temas. Ahora os dejamos con la conversación con Sara Martín antes de poner rumbo al Tour de Francia, pero antes los 3 puntos de rigor de siempre. Si le podéis dar al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo. Podéis comentar en Spotify, podéis comentar en iVoox, dejar un like, un me gusta, lo que queráis. También seguidnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X, para no perderos ningún detalle de los diarios, de las crónicas diarias que está haciendo Olga Ábalos de este Tour de Francia masculino. Y recordad que si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle, a través del link bicycle.com/volata, bicycle.com/volata, tendréis un descuento en la protección del vendedor y os dejaremos el link también en las notas del capítulo para que os sea mucho más fácil acceder a él. Ahora sí, os dejamos con Sara Martín. En Volata Radio estamos con Sara Martín a pocos días de empezar el Tour de Francia, la carrera más importante del año. Y con Sara vamos a hablar de muchísimos temas, pero queríamos recibirla aquí en Volata Radio y agradecerle que nos haya dedicado unos minutos. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues encantada de estar aquí y poder charlar un poco contigo. Estamos a poquitos días de este Tour de Francia. Para aquellos que nos estén escuchando, nada, menos de una semana para que empiece el Tour. ¿Por dónde andas estos días previos, Sara? Pues ahora mismo estoy en Aranda de Duero, en mi localidad natal, pues aprovechando un poco para pasar tiempo entre el Giro que acaba de terminar hace apenas una semana, con el Tour, pues aprovechando un poco para estar con la familia, pues para pasar tiempo en casa también, que se agradece porque al final durante el año son pocos los días en los que puedo aprovechar, entonces pues bueno, siempre está bien. Uh-huh. El Tour va a empezar el próximo sábado. Es decir, nada, nosotros estamos grabando para que contextualicéis el martes, por lo tanto quedan 5 días para que empiece este Tour de Francia. ¿Cómo se vive esto, Sara, de que el Giro y el Tour estén tan cerca? Bueno, pues la verdad que sí que son 2 carreras súper importantes, ¿no? Al final para nosotras. Es cierto que unas corredoras hacen ambas, igual quizás otras no, pero bueno, son 2 carreras importantes. Al final eso, estar solo presente pues en las 2 ya es un motivo, ¿no? Pues de estar contento de poder estar ahí. Sí que es verdad que están un poco juntas, son 8 días fueron el Giro,
este tour van a ser 9. La verdad que si lo comparamos con una gran vuelta de los chicos, no es tanto, ¿no? O sea que tenemos ahí 10 días para descansar entre medias, creo que o sea, se puede llegar a hacer, de hecho lo hacemos, hay tiempo de sobra para asimilar una vuelta y estar en la siguiente, o sea que bueno, son varios días seguidos, no deja de ser exigente, pero bueno, hay demasiado, o bueno, suficiente descanso, ¿no? Entre medias, o sea que podemos hacerlo bien. ¿Qué tal por casa? Se está bien, ¿no? En casa, después de tantos días de competición, que te cuiden un poco se agradece, ¿no? Sí, se agradece un montón, sobre todo poder renovar un poco energías mentales, también físicas, porque al final, después del Giro, las necesitamos, pero también mentales. Al final, estar con tu familia, en mi caso, pues también con mi hermano, con el que puedo entrenar un poco junto con él, ponernos al día, pues creo que está bien y creo que es necesario también, sobre todo para despejar la mente unos días y volver con energías pues a este tour. ¿Entrenas mucho con tu hermano? Bueno, durante el año no tanto, porque al final él también está estudiando fuera, Ujú. estudia en Soria y bueno, pues coincidimos muy poquito, o sea que aprovechamos cuando estamos pues algún fin de en temporada o en este caso ahora que él tiene vacaciones, pues sí, y cuando para un poco más por casa, pues para sí salir juntos y entrenar. Por lo Pero bueno. que le gusta la bicicleta, ¿eh? También, Sara. Sí, bueno, ahora mismo está corriendo Ujú. a nivel amateur en el equipo Gomur y bueno, ahí está también, pues al final, como a mí es una afición, ¿no? Nos gusta la bici, disfrutamos de ella, que es lo principal y bueno, pues al final es nuestro hobby, ahora para mí es mi profesión, así que bueno, disfrutamos también compartiéndolo y entrenando juntos, así que eso también es muy importante. Debe fardar de hermana por allí en Soria, ¿no? Oye, que mi hermana se va al tour, ¿eh? Y puedo compartir unos kilómetros con ella. Bueno. Porque ¿te viene de familia esto del ciclismo, Sara? Es decir, tú empiezas a andar en bicicleta, no sé, porque a tu padre o a tu madre le gustaba la bicicleta o te llega por casualidad que un día pruebas la bici y dices, ostras, esto quizás es lo mío, ¿eh? Bueno, pues a mi padre es al que más le gusta la bicicleta, ¿no? De todos los que estamos en casa. Él siempre ha montado en bici desde joven, nunca ha llegado a ser pues nada profesional. Al final corría más carreras por aquí, por la Ujú. zona, simplemente como aficionado, ¿no? Y al final, pues es algo que siempre he tenido un poco presente, que siempre he visto, pero bueno, desde el principio, en el deporte así como tal, yo me inicié en el atletismo y de hecho mi padre nunca fue el que tomó la iniciativa o me dijo, prueba la bicicleta, porque bueno, sabía que era un deporte duro, Ujú. también arriesgado, pues por el hecho de salir a entrenar en carretera. Entonces tampoco me quería meter de primeras en la bicicleta, así que bueno, así que me animó, ¿no? A empezar con el atletismo Ujú. aquí en el club de Aranda. Pero bueno, a mí la bici me seguía llamando porque aún así con él salía sobre todo con la de montaña pues a dar paseos o en verano o los fines de semana pues simplemente para disfrutar, pero me gustaba. Entonces disfrutaba de ello y le dije, pues ya que hacía atletismo y me gustaba la bicicleta, pues le propuse, ¿no? ¿Por qué no probar algún dualdón o así? Y bueno, pues así hicimos. Fui probando dualdones. Bueno, se me daba bien porque en bici, la verdad que en bici remontaba bastante Ujú. y también le empecé a coger el gusanillo. Luego también, ya que hacía duatlón, pues empecé a nadar y ya hice triatlón. Y ya bueno, pues al final sí que convencí un poco a mi padre para empezar pues en la escuela de aquí de Aranda, pues un poco con la bicicleta de carretera y bueno, pues a ir a alguna copa de escuelas, alguna cosilla ahí, que al final
iba con los chicos de aquí, porque aquí era la única chica que estaba haciendo ciclismo como tal. Entonces, bueno, pues iba con ellos como pues también hobby, ¿no? Pues pasar el fin de semana, disfrutar también de estar en un grupo y demás. Y ahí fueron un poco mis inicios, que realmente con la bici yo empecé, esto te digo que empecé a hacer infantil, pero realmente fue casi que en cadete cuando ya empecé un poco más a competir eh, en ciclismo. Porque no había equipo femenino aquí en Aranda del Duero, ¿eh, Sara? No, al final estaba en la escuela y como en todas las escuelas de Castilla y León, pues corríamos chicos y chicas mezclados. O sea, no había tampoco distinción en cuanto a la carrera, pero bueno, que al final estábamos ahí para disfrutar. Es verdad que pues se hacía duro, tampoco tengo mucho recuerdo, pero sí que recuerdo que al final obviamente yo creo que me doblaban y no iba adelante, pero bueno, yo disfrutaba. Era la única chica y pues cuando nos juntábamos en las carreras sí que coincidía con alguna chica más que venía de otras localidades, pero bueno, ahí empecé y me gustaba y bueno, disfrutaba, que era de lo que por entonces se trataba, ¿no? Sí, sí, la palabra disfrutar creo que es una palabra que se debe intentar mantener, ¿no? En lo largo del tiempo sí que es cierto que seguramente en profesional hay veces que es un poquito más difícil disfrutar, ahora no os lo vas a explicar, pero creo que es algo que, no sé, por lo que transmites se debe mantener un poquito, ¿no? El disfrutar encima de la bicicleta por poco que sea. Sí, por supuesto. Al final yo siempre, no sé, pues a gente joven o a quien puedo dar consejos, al final siempre digo, lo principal es disfrutar, ¿no? De lo que haces, del deporte que haces o, bueno, ya sea deporte o sea cualquier objetivo que tengas en la vida en cuanto, pues, estudios, lo que sea. Disfrutar, ¿no? O sea, que te guste, porque al final lo vas a hacer muchísimo mejor con muchísimas más ganas y es lo principal. Ujú. ¿Cómo pasas a un equipo semiprofesional? Creo que el primer equipo es el Sopela Women's Team, si no voy Sí. equivocado, Sara. Entonces, ¿cómo se te da la oportunidad de hacer este salto y de decir, ostras, que quizá el ciclismo puede ser algo a lo que me pueda llegar a dedicar en un futuro? Bueno, pues yo empecé un poco ligada a Sopela porque ya venía de su estructura junior y bueno, en cadete, que es cuando yo eran mis primeras carreras, digamos, en el pelotón femenino, Ujú. porque es cuando ya tenía que salir fuera de lo que es Castilla y León, no a competir. Salían con mi padre era el que me llevaba a las carreras, iba yo casi por independiente, o sea, no como en un equipo Ujú. como tal. Y, Sopela, el equipo junior, pues intentó coger a las cadetes que estábamos un poco más sueltas por entonces, pues eso, que íbamos más por independiente o en equipos que igual éramos pocas chicas para que en junior tuviésemos un equipo o pudiésemos hacer una estructura más unida y bueno, pues por eso empecé en el equipo junior de Sopela y ni siquiera, bueno, yo creo que por resultados o lo que fuese, porque hasta entonces no había conseguido, bueno, en cadete la última carrera sí que se me dio bien, pero hasta entonces todavía tampoco había destacado muchísimo, pero bueno, ellos me dieron la oportunidad ya en junior de unirme a su estructura, de hacer un buen grupo de chicas Ujú. que al final también por entonces es de lo que se trataba, ¿no? De crecer, de un poco correr también en un conjunto, en un equipo y poder, pues bueno, ir más arropadas en carrera. Y luego ya pasé a su 23 a lo que era un equipo semiprofesional, porque no, realmente no éramos profesionales, pues a través de eso, ¿no? A través de que ya estaba ligada en mi etapa junior a este equipo y bueno, pues los resultados en junior acompañaron bastante bien, así que bueno, pues decidí continuar en la estructura que al final desde el principio
en mi paso de cadete junior me había dado también la oportunidad que cuando casi no, ni siquiera sabía lo que era el ciclismo y no tenía nada. El Sopela en su día desapareció, ¿no? Por estos cambios que hubieron o que impuso la UCI hacia los equipos semiprofesionales del ciclismo femenino, ¿no? ¿Cómo viviste esto también? Porque tú ya estabas en el Movistar, ¿no? Pero al final es como una evolución, pero a la vez una involución también. No sé cómo lo vivisteis desde dentro, el hecho de que, vale, por una parte el ciclismo da un paso adelante, pero hay otras estructuras que deben dar un paso atrás y una de ellas es la que a mí me dio la oportunidad, ¿no? No sé cómo lo viviste tú esto. Al final creo que es algo triste, ¿no? Porque a la vez que Sopela desaparecieron equipos importantes como era también Vizcaya y Durango y decir que Sopela y Vizcaya y Durango cuando yo empezaba a competir eran los equipos top aquí en España, donde corrían las mejores ciclistas nacionales, en los que tenías un poco de referencia y al final los que te iban a dar esa oportunidad o a los que querías llegar, ¿no? Siendo una cadete, una junior. Y bueno, pues conforme pasa el tiempo y tú también ves el esfuerzo que hacían esos equipos por intentar pues hacer evolucionar, ¿no? A las chicas, al ciclismo femenino español, pues bueno, da mucha pena. Al final eran estructuras con escasos recursos que, ya te digo, bueno, como les has llamado semiprofesionales, realmente no éramos profesionales porque no teníamos salario. O sea, sí nos daban un apoyo en cuanto a material, pues viajes, correr carreras en las que quizás en otro lado no hubiésemos tenido oportunidad, pero bueno, no lo podíamos llamar profesional. Al final también eran un trampolín un poco para bueno, pues cada una poder desarrollarse y de ahí poder salir a un equipo quizás un poco más grande y más profesional realmente. Así que estas estructuras en España desapareciesen creo que fue una mala noticia, porque eso significaba que las chicas o las jóvenes que viniesen desde abajo, dónde iban a tener ese apoyo o esos equipos intermedios, ¿no? Para poder crecer o desarrollarse como yo lo hice. Pues al final creo que no fue buena noticia y al final, obviamente, pues por los recuerdos o por las oportunidades que yo he tenido ahí y por lo que a mí me han dado y me han hecho crecer, pues no fue buena noticia ni para mí ni para el ciclismo nacional, yo pienso. ¿Tuviste referentes femeninas tú, Sara, cuando empezaste? Es decir, ¿te fijabas en alguna ciclista española o te fijabas más en referentes masculinos? Pues he de decir que el ciclismo masculino no lo seguía tanto ni tenía así referentes. La única referente que podía tener era Mavi García, porque también venía del mundo del duatlón y yo por entonces hacía duatlón y sí que sabía que ella luego pasó al ciclismo. Entonces yo la conocía ya del duatlón y pasó a dedicarse al ciclismo. Entonces era como que, bueno, pues yo hice un poco lo mismo. Era alguien a quien ella conocía, encima destacaba, pues no sé, nacionalmente también era una de las referentes, era la que más referencia pues he tenido siempre, pero así como tal pues no tenían como ningún referente pues ni masculino ni así femenino como tal que tuviese especial devoción. Simplemente pues a Mavi porque la seguía, porque también había hecho duatlón como yo y bueno, pues estaba ahí corriendo casi carreras conmigo. ¿Y cómo te llega la oportunidad del Movistar? Porque sí que es cierto que en Sopela tú te estás unos años más, ¿no? Porque quieres acabar la carrera, es decir, para ti los estudios eran muy importantes. Para aquellos que no lo sepan, Sara es graduada en química, tienes la carrera de química, ¿no? Y era como importante, ¿no? Para ti el hecho de, vale, quiero ser profesional o quiero tener la oportunidad de ser profesional, pero antes quiero acabar la carrera. Sí, eso lo tenía muy claro y también en casa me lo habían inculcado así, ¿no? Que primero
era importante tener unos estudios. Al final es verdad que la etapa deportiva está muy bien y si te sale bien y puedes vivir de ello está genial, pero bueno, creo y opino que hay que tener un plan B, no solo para cuando esta etapa deportiva pueda acabar, que obviamente va a acabar en algún momento porque es corta en el tiempo, no somos jóvenes eternamente y bueno, aún así puede acabar antes de lo previsto, pues por cualquier lesión, caída, lo que pueda ocurrir. O sea, nunca sabes lo que va a Y más pasar. en un deporte como el ciclismo, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo sabía que tenía claro que quería estudiar, acabar la carrera, porque bueno, tampoco sabía si iba a llegar a ser ciclista profesional o no. Entonces, al final, teniendo unos estudios, eso era lo que me aseguraba, eso lo tenía claro y bueno, por eso también opté un poco por seguir desarrollándome y creciendo en Sopela y bueno, quizás pues retardar un poco ese paso a lo que era ciclismo profesional porque sabía que si me unía a un equipo profesional también iba a tener que empezar a dedicarme igual no al 100%, pero sí casi al 100%. Entonces, cuando estás estudiando y también a esos niveles deportivos, pues creo que todo no se puede hacer o no se puede llevar tan bien a la vez. Así que bueno, pues es cierto que un año antes de lo que yo pasé a Movistar, Sebastián Unzué había contactado conmigo, pero bueno, pues en ese primer contacto yo le comenté, ¿sabes? Estaba estudiando y quería pues acabar la carrera y dedicarme a ello, así que pues bueno, rechacé en ese año pasar al equipo Movistar. Es verdad que quizás si lo pienso ahora fue arriesgado, sí, porque no sabía si el tren vuelve a pasar o si no, ¿sabes? O si igual hubiese rechazado la oportunidad y el año siguiente no hubiese vuelto a contactar conmigo y ya no hubiese tenido la oportunidad, pero bueno, afortunadamente se dio bien, volvió a contactar conmigo y ahí es cuando sí que pasé al equipo Movistar, aún también pues intentando compaginar en mi último año de estudios, porque en mi primer año con Movistar ya seguía aún estudiando, era el último año y sabía que era un poco más liviano, entonces también por ese motivo pues sí, acepté unirme al equipo. Al final era algo serio, pero acordamos que tenía que acabar ese año como fuese, que también me respetasen en ese sentido mi último año en poder tener un poco de flexibilidad y bueno, así lo hice y bueno, pude acabar mi carrera universitaria y bueno, iniciarme como ciclista profesional Y el ahí. tiempo te ha acabado dando la razón, ¿no? Supongo que ahora esta decisión aún tiene como mucho más peso y cuando piensas y ves el tiempo que ha pasado dices, ostras, pues tomé la decisión correcta. Sí, yo creo que tomé la decisión correcta porque al final sabía que si igual estaba haciendo mitad y mitad, quizás se me iban a alargar casi las dos cosas, no iba a hacer del todo bien ninguna y al final pues no creo que hubiese sido lo más eficiente. Pues, afortunadamente tomé la decisión correcta, pude acabar mis estudios, es verdad que con mucho esfuerzo y pues dedicándole mucho tiempo también para poder sacarlo a curso por año y bueno, pues tampoco pues demorarme mucho, pero bueno, era una cosa que tenía en mente, ¿no? Que primero tenían que ser los estudios y luego ser profesional. ¿Alguna anécdota de eso de, no sé, me llevé los libros, me llevé el iPad en un sitio que digas, ostras, recuerdo ese día que tuve que estudiar, no sé, si en el bus, bajando a un puerto de montaña mítico, no sé, algún No, momento que... yo creo que siempre en toda mi etapa ciclística, mientras estaba estudiando, siempre viajaba con los libros, los apuntes y bueno, yo creo que si preguntas a cualquiera de directores, staff o compañera, siempre que estaba estudiando y a la vez haciendo ciclismo,
siempre estaba con los libros para allí y para acá en la habitación, en la furgoneta, en el coche, donde fuese. Al final es que había que sacar tiempo Claro. de donde fuese y para los viajes aprovechando el tiempo al máximo y bueno, pues, pues haciendo todo lo que se podía. ¿Y Anécdotas. por qué química? Pues mira, es verdad que decidí la carrera en el último momento. No tenía una idea clara de lo que quería estudiar, sí que sabía que me gustaban mucho las ciencias y quería algo pues relacionado con eso, pero química al final lo que más me tiró a estudiar esta carrera fue porque tuve una profesora en mi colegio e instituto aquí en Aranda, el Colegio Claret, que, que bueno, siempre no sé, creo que me atrajo mucho, ¿no? En cómo daba la asignatura o en la química y bueno, pues empecé un poco pues a estar más interesada en ella y creo que por eso pues también acabé estudiando química gracias a Susana Miranda, que es la profesora. La importancia de los referentes, de los profesores, de los entrenadores, ¿no? Cómo te hacen Sí. cambiar. Supongo que también lo has vivido a nivel profesional, ¿no? De tener un entrenador a tener otro, de tener un director o tener otro, en este caso un profesor, u profesora u Sí. otra, de, ostras, cómo nos puede llegar a marcar Mm. las carreras, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto que al final las personas que están, eh, pues, no sé, como un poco referentes, Ujú. podríamos decir, ¿no? O enseñando o impartiendo, lo que sea, creo que son los máximos influyentes en al final sus aprendices o no, sus alumnos en este caso. Ujú. Creo que la manera de darlo o de transmitir los conocimientos o lo que quieres transmitir a la gente hace muchísimo en cómo lo pueda captar o cómo lo pueda reflejar cada persona. Así que bueno, todos aquellos que estén ahí también pues enseñando o manejando a personas, pues creo que es lo más importante saber eso y que bueno, por eso muchas decisiones son tomadas en una dirección o en otra. ¿Y crees que en algún momento podrás aplicar todo lo que has aprendido de la química al ciclismo o quieres que sean dos mundos totalmente paralelos? Uf, no sé yo. Yo creo que de momento los tomaría como dos mundos paralelos. Al final, creo, bueno, hasta ahora, cuando estudiaba química y cuando hacía ciclismo, cuando hacía una cosa, me evadía de la otra y al revés, ¿no? Al final, creo que también son dos mundos un poco diferentes hasta el momento y bueno, creo que eso también es bueno. Separar las dos cosas y poder desconectar. Vamos un poco a la etapa del Movistar. Tú llegas al equipo telefónico en 2021, el mismo año que llega Annemiek van Vleuten, ¿no? Que es un poco seguramente el cambio, el clic que hace el equipo para dar este salto adelante que se dio. ¿Cómo recuerdas la llegada al equipo, el primer día, por ejemplo? Pues yo recuerdo la llegada con respeto, Ajá. porque bueno, es verdad que estaban en MIC, pero también estaban los chicos, porque compartimos concentraciones con los chicos, entonces también estaba Valverde, estaban otros corredores que al final veías por la televisión, obviamente pues estaban las que iban a ser mis compañeras y sobre todo Annemiek pues era la que más imponía, ¿no? Iba a ser nuestra gran líder, venía de ya hacer historia, o sea que creo que te sientes en ese momento un poco pequeña, con respeto, ¿no? Porque al final tú eres nueva en todo esto y ellos son gente con experiencia, son ciclistas ya profesionales de los pies a la cabeza y creo que tienes ganas de aprender. Al final yo creo que era como una esponja, ¿no? Intentando ver todo lo que hacían, lo que no, no sé, intentas captar todo, pero a la vez es como un choque tan grande
que te sorprende. Creo que es muy especial en ese sentido, porque al final en 2021, eso yo tenía 21, 22 años y bueno, pues es que creo que es algo impresionante, ¿no? Pues estar rodeado de tus ídolos, ¿no? De gente que ves por la televisión o a quienes quieres llegar a ser, ¿no? Ujú. Y ese primer año, ¿te adaptaste bien? ¿Crees que la adaptación fue buena y que pudiste entrar en este nuevo rol al equipo, Sara? Sí, yo creo que al final mi rendimiento fue bastante bueno, a pesar de bueno, seguir estudiando y bueno, pues ser joven en eso. Creo que Animic también ayudó mucho, no solo a mí, sino al resto del equipo, ¿no? A crecerse un poco, a ir a una carrera y estar con ella y que ella nos transmitiese, nos diese consejos, estar peleando la carrera por ella o arropándola o saber que tienes que estar ahí. Entonces eso creo que también aporta mucho individualmente, pero también como equipo dentro y fuera de carrera. Al final te intentas empapar y también tienes ese feeling, esa motivación no extra de tenerla en el equipo. Y creo que eso fue bastante importante. Os ayudó a crecer como equipo, ¿no? El Mm. hecho de tener una referente como Annemiek y el hecho de querer ganar carreras. Sí, por supuesto, al final tener una gran líder o una referente como era Nemi, que obviamente ya había demostrado lo que era, creo que nos daba un plus, nos daba esa motivación, esa ambición, ¿no? Que también necesitas como corredor. Sabíamos que obviamente había que trabajar para ella, pero bueno, es que teniéndola a ella y sabiendo que era la mejor ciclista o una de las mejores, pues te hacía crecer Ujú. también Y mentalmente. Entonces, eso también se refleja muchísimo en las piernas porque la cabeza es la que también realmente controla todo. qué bueno esto que dices de la cabeza. ¿Y crees que Annemiek también ayudó a posicionar al equipo a que se hablase mucho más del equipo femenino, ¿no? Porque recuerdo esas victorias, una en el Tour de Flandes, también en el Tour, en el Giro, ¿no? Ostras, se hablaba mucho del Movistar femenino, ¿no? Y era una época Mm. en que también desde los medios de comunicación incluso, ¿no? Se le daba mucha importancia al Movistar femenino. ¿Esto lo notabais también desde el equipo? Sí, claro, al final, bueno, yo tampoco había vivido lo que era antes dentro del equipo. Al final yo vivía a partir de lo que era el Ujú. equipo con Anemic, entonces no sé cómo era antes, pero obviamente supongo que sí. Al final pasar a tener una gran líder, no una favorita para disputar las vueltas o cualquier carrera, al final hace propiamente ya hablar más del equipo, le da más representación al equipo, le da más imagen. Al final también crea un respeto especial dentro del pelotón. No sé, creo Ujú. que también es diferente. Cuando tienes una gran líder como este caso era Nemec, pues creo que se vive diferente, sí. ¿Y cómo notasteis su retirada, su marcha del equipo? ¿Os costó volveros a reposicionar y a reorganizaros, ¿no? Porque el hecho de que se vaya una líder como ella, claro, te cambia los planes por completo. Sí, sí, yo creo que sí, porque al final cuando se fue a Nemec habíamos estado esos años pues en torno a ella, ¿no? Trabajando también para ella, también pues era lo lógico, ¿no? Al final tienes una gran líder y tienes al equipo arropándola y en torno a ella. Y cuando se va a Nemec, pues marca una ausencia grande, ¿no? Quizás no teníamos una líder tan clara y entonces creo que también la dinámica o la forma de correr ya iba a ser diferente porque antes sabías que la táctica iba a ser hacer todo para ella, trabajar todo para ella, donde quisiese, dijese, y a partir de ese momento, cuando se retira, pues iba a ser totalmente diferente. Había que correr de diferente manera, de la cual
casi no sé ni si sabíamos, pero bueno, creo que intentamos hacerlo lo mejor posible y bueno, pues al final esto es todo, ¿no? También como en la vida, pues todos son ciclos y hay que pues saber adaptarse a lo que viene y bueno, pues renovarse. Y ahora ha llegado Marlen Reusser, ¿no? Que ha hecho una temporada que nos ha sorprendido a todos. Llegaba con el interrogante, ¿no? Por este COVID persistente de, ostras, ¿qué va a pasar con Marlen Reusser? ¿Cómo ha sido su aterrizaje en el equipo? Bueno, creo que con Marlen ha sido bastante bueno, ¿no? Creo que es una corredora que viene también de al final ser gregaria, igual no ser siempre líder y también eso se nota mucho en cuanto al grupo que hace, a la piña que hace, al rollo dentro, fuera de carrera. Creo que eso también es súper importante en un equipo. También, pues, como ha demostrado, ¿no? Tiene el motor para ser una gran líder y al final, pues nosotras hemos estado, pues, ahora en el Giro, por ejemplo, para arroparla en los momentos fáciles y en los difíciles, porque obviamente todo el mundo los tiene y creo que, bueno, aparte de buena ciclista, es una gran persona y eso también pues hace mucho a la hora de ayudar pues al grupo, ¿no? A correr, a crecer, a entenderse y bueno, creo que está siendo pues bastante buena su incorporación. Decías lo de gran persona, de hecho en el último podcast destacábamos ese post que hizo tras llegar a meta cuando perdió el Rosa, ¿no? Con esa corredora, ahora no recuerdo el nombre. Niedermayer, Antonia exacto, Niedermayer. Antonia, sí, que la arropó, la abrazó, ¿no? Y Sí, ostras, como sí, ella le agradecía este gesto. Supongo que el hecho de tener una corredora así en casa, pues también dice mucho. Sí, bueno, al final es una corredora que agradece siempre que hay algo mal lo dice, es muy clara, siempre que hay algo mal te lo dice, pero siempre que hay un mínimo detalle bien o súper bien, pues también lo valora mucho y eso también es muy importante para todas las corredoras. Al final el resto también hacemos un trabajo importante para que ella pues pueda estar ahí arriba y que eso te lo valoren, pues creo que también dice mucho, ¿no? de la persona. En el Giro hicisteis un gran papel, este segundo puesto de Marlen Reusser, que por poco no fue el liderato, pero además 3 victorias de etapa, la primera con Marlen, 2 con Liane Lippert. En el Tour repetís prácticamente, calcáis el equipo, creo que es con un cambio, ¿no? Por el de Paula Patiño. Sí. Pero supongo que el objetivo es un poco el mismo, ¿no? De intentar ir a por alguna victoria de etapa y si después en la general se da la oportunidad con Marlen, intentar aprovecharla. Sí, exactamente. Al final en el Giro teníamos un objetivo bastante ambicioso, pero no creíamos que era posible. Es verdad que luego pues la salud nos lo impidió un poco. Al final que Marlene se pusiese mal a falta de 2 días, pues creo que nos arrebató el rosa y hizo un poco imposible eso, pero bueno, en el Tour pues creo que más o menos vamos a seguir un poco el mismo papel, el mismo rol. Al final Marlene ha demostrado que aún en las malas es muy buena, así que creo que ella puede confiar muchísimo en sí misma. Nosotras confiamos también un montón en ella y al revés también, yo creo. Así que al Tour pues vamos un poco con el mismo objetivo. Llevamos, como dices, el mismo equipo, excepto Paula, que la cambiamos por Yelena. Así que, bueno, el equipo nos hemos entendido súper bien en el Giro. Creo que hemos trabajado bastante bien juntas. Creo que el Tour, por supuesto, lo haremos igual. Marlene, pues obviamente será nuestra candidata, ¿no? para una posible general y bueno, pues como ya hicimos en el Tour, quizás intentar con Liane pues alguna etapa que creo que va a tener bastantes etapas que se le adaptan súper bien a sus características para poder disputar.
¿Y qué tal te sientes tú en este rol de gregaria? ¿Te gusta ser gregaria, Sara? ¿Es un rol que dices, ostras? Porque hay muchos corredores, ¿no? Que realmente se sienten a gusto y dicen, ostras, es que yo un líder quizá no podría ser y lo asumo con todas las de la ley, pero es que aparte me gusta. ¿A ti te gusta? Sí, a ver, es satisfactorio, ¿no? Pues estar alrededor de estas grandes líderes, sobre todo en estas vueltas donde pues al final tienes que... Es muy difícil, ¿no? Estar delante y tienes que arroparlas en todo lo posible. Al final es súper satisfactorio trabajar para ellas, ver que se consiguen las cosas y cuando no se consiguen, pues ver que al final has hecho tu trabajo y que no ha salido por el motivo que fuese y ya está, y no pasa nada. Obviamente, pues sí, me gusta hacer ese papel. Al final creo que soy una corredora pues todoterreno, polivalente, pues para todo en ese aspecto. Aunque sí que es verdad que en ese ámbito me gustaría tener un poco más de de oportunidades, ¿no? Quizás en otras carreras donde pues fuesen más carreras pequeñas o lo que fuese, ¿no? Donde seguramente pueda tener mi oportunidad y también pues llenar esa ambición, ¿no? Que al final todo ciclista necesita y también es importante. Sé que en las Bueno, carreras grandes al final obviamente hay que estar en torno a la líder y la líder nos necesita como el agua, ¿no? Pero bueno, quizás otras carreras pequeñas, pues sí que está bien, ¿no? Tener oportunidades, tener esa libertad, sentirte un poco competitiva en ese sentido y pues poder luchar hasta el final, que al final es por lo que hacemos este deporte, ¿no? Por la competitividad, por ese disfrute y ese sufrimiento hasta el final. bueno, quizá ahora con este maillot que vas a llevar durante el próximo año, porque ahora hablaremos de ese campeonato de España, ¿no? En ruta, quizás ahora el hecho de vestir este maillot distintivo cae alguna oportunidad más, ¿no, Sara? Bueno, Como... esperemos. Sí, bueno, he demostrado que al final, eh, pues cuando quizás guardo más fuerzas pueda estar ahí, así que, ¿por qué no? Esperemos que sí. ¿Qué tal ese nacional? Es decir, ¿lo tenías entre ceja y creías que era posible? Bueno, no entre ceja y ceja, pero al final un nacional siempre es especial, ¿no? Es verdad que es una carrera un tanto extraña porque al final no se corre tanto en equipo, ¿no? Como estamos corriendo al final el resto del año. El resto del año pues tienes un equipo, un plan, un trabajo específico en la carrera y aquí pues no existe casi el equipo, casi corremos a nivel individual, todas las españolas que acudimos, así que es un poco extraño. Pero bueno, creo que fue especial, ¿no? Quizás no me imaginaba poder estar ahí, ¿no? Ganándolo, pero bueno, sí que mi objetivo era pues sacar una medalla de este nacional. Pero bueno, sabía que venía con buena preparación, al final hice buena preparación no para el nacional, sino de cara a lo que tenemos ahora, al Giro y al Tour, así que bueno, pues iba con ganas, con fuerza y sabiendo que al final pues era un día en el que tenía que usar mis fuerzas exclusivamente para mí y bueno, creo que las aproveché al máximo. ¿Y qué tal esto de vestir el maillot de campeona nacional? ¿Te miran de otra manera? Porque hablábamos, por ejemplo, con Alex Aramburu y con Johnny Zaguirre hace unos días, hace unos meses aquí en el podcast y nos decían, no, ostras, cuando voy fuera, cuando voy a carreras pues, internacionales, el hecho de llevar ya un maillot distintivo te miran de otra forma, ¿no? Y no sé si te valoran de otra forma o no, pero ya es algo distintivo y ya es algo que llama la atención. ¿Esto, por ejemplo, en el Giro lo has notado? Sí, bueno, quizás sí que se fija más en ti porque vas diferente, ¿no? Que el resto de tus compañeras. Al final la gente sabe lo que significa el distintivo.
no creo que dentro del pelotón no sea algo que igual implique pues más respeto ni nada por el estilo. Pero bueno, sí que cuando llegué al Giro, ¿no? Pues con mi nueva equipación de campeona de España, muchas corredoras en el pelotón se acercaron a mí a decirme, enhorabuena, ¿no? Por el campeonato y te queda súper bien. Me alegro mucho de que lo hayas ganado. Al final saben que también soy una corredora que siempre está trabajando para el equipo y que siempre está ahí dando la cara, así que bueno, pues eso me decía muchas corredoras. Al final entre todas ya nos conocemos, ¿no? Y haya distintivo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Que te reflejen esa alegría y bueno, pues bueno, esa felicidad, ¿no? Pues es bonito. Ya para ir acabando y iremos cerrando esta entrevista, ¿cómo prevés este Tour de Francia a nivel general? ¿No? Hemos visto un cambio de cromos en el World Tour femenino. El año pasado o los últimos años el dominio del gran equipo, ¿no? del pelotón femenino. Este dominio ha desaparecido un poco, ¿no? Se han repartido un poco más los cromos. Ahora tenemos a Demi Vollering en el France DG. El SD Works ya no es el equipo que era y por lo tanto hay muchas más candidatas, incluso con vosotras, ¿no? Con Marlene Reusser a la cabeza. ¿Cómo te esperas este tour de Francia? ¿Mucho más abierto que en ediciones anteriores? Sí, por supuesto que yo creo que este tour va a estar más abierto. No solo no solo por las contrincantes, que ya son muchas, e incluso como hay tantos días que pueden ser un poco ratoneros, de fuga, difíciles, digamos, creo que eso abre muchísimo más el abanico. Ahora mismo igual tendríamos pues corredoras como las que has citado, las más top, digamos, que podrían estar ahí. Anna van der Breggen, veremos cómo está Lotte Kopecky, que comparte equipo con ella, y abandonó el Giro también pensando un poco en el Tour. Por supuesto, Demi Vollering, Kasia Nivodoma, que ganó el año pasado. También Pauline Ferrand-Prévot de Visma, que creo que bueno, era uno de los objetivos, ¿no? Que tenía entre ceja y ceja, así que puede que sea también una de las rivales, pues Marlene Reusser, por ejemplo, también. Pero bueno, luego hay otras corredoras que, digamos, podrían estar más en un segundo nivel, que yo creo que tienen muchas etapas donde bueno, pueden aprovechar sus oportunidades para abrir diferencias, para estar ahí. Corredoras tipo Cédric Kerbaol, que pueda defenderse perfectamente y quizás, obviamente, ya está mirada con los papeles que ha hecho, por ejemplo, en la Vuelta, pero la pondríamos quizás en una de esas corredoras quizás que están un poco más tapadas y que puedan aprovechar esas oportunidades, pero por supuesto tenemos unas 4 o 5 primeras etapas en este tour que van a ser complicadas en ese sentido, de muy ratoneras, carreteras estrechas, bueno, típica Bretaña francesa que creo que va a dar mucho juego también antes de que llegue la pura montaña y bueno, creo que lo pueden hacer interesante. ¿El tour masculino lo estás viendo o no? Sí, ¿no? Lo estoy siguiendo, claro, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, ya está un poco ya todo decidido, a no ser que pase algo espectacular, pero bueno, creo que Tadej está mostrando que es muy superior. Ahora estamos viendo a Vinegar, ¿no? Que está un poco intentando a ver dónde le puede sacar las cosquillas, pero bueno, creo que Tadej está manteniendo las fuerzas. Se le ve que bueno, no sé si decir sobrado, pero bueno, con un puntito más que al resto, así que
Así que bueno, quizás donde haya más lucha sea en los puestos un poco más por debajo, pero bueno, el primer puesto, a no ser que pase algo así muy importante o malo, pues creo que lo tiene bastante ganado. Al que estamos viendo espectacular es a Raúl García Pierna, que es tu pareja. Realmente está haciendo un tour, vamos, para sacarse el sombrero ahí con Kevin Bouquelin. Es su escudero, ¿eh? Sí, desde luego. Me está sorprendiendo hasta a mí, pero bueno, siempre es una alegría verle ahí. Al final, obviamente, su papel un poco en el tour también va a ir enrolado a ayudar a Kevin, ¿no? Que está defendiendo también su puesto en la general, pero aún así está demostrando que es un todoterreno, que tanto puede rodar bien como puede subir como está subiendo, así que, y no ha sido solo cosa de un día, sino que lo está demostrando todos, así que bueno, contenta por cómo está haciendo este tour y bueno, ojalá a mí se me dé igual de bien, vamos, sería un éxito. A ver, todoterreno también lo eres, ¿eh? Es decir, que aquí realmente os habéis juntado dos que vais bien esto de ser todoterrenos. ¿Habláis mucho de ciclismo o no en casa? Bueno, sí, bastante. Sí, ¿no? Al final también es nuestra profesión, es lo que nos une, entonces el ciclismo no deja de ser un tema de conversación bastante habitual. Obviamente hay momentos en los que no hablamos nada de ciclismo o ya que dices, ya vale, pero bueno, al final como a los dos nos gusta, creo que es algo que no nos molesta, sino que nos alimentamos, ¿no? Mutuamente, así que bueno, el ciclismo al final es nuestro día a día. Pues Sara Martín, ha sido un placer tenerte en Volata Radio. Esperamos que el Tour de Francia vaya genial, que podáis repetir algunos de los triunfos que cumplisteis en el Giro de Italia. Y nada, que esperamos volverte a tener por aquí muy pronto con buenas noticias. Gracias por todo. Ojalá, esperemos que sea así. Gracias. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Hasta aquí otro episodio de Volata Radio, un podcast que cuenta con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Nosotros volvemos el próximo miércoles con toda la actualidad ciclista y ya con un nuevo vencedor del Tour de Francia. ¡Hasta la próxima! Volata Radio, ciclismo, cultura, periodismo.